Buenos días, tengan mis hermanos. Hoy, día 7 del mes 3 de 2026. Vamos a darle una vez más conocimiento pleno de cualquier situación que se va desarrollando paulatinamente de sábado en sábado, dándole una nueva situación de conocimiento que en algún aspecto siempre va algo nuevo, legítimo y colosal. Por eso es que cuando yo argumento sobre religión, sobre las cosas, lo hago con una pericia exacta de las cosas, porque a eso es que yo tengo entendimiento, porque yo no quiero fracaso mío ni de ustedes, porque es que es mucha la tragedia espiritual que hay. Ahora yo le doy un escrito ahí a mi hijo para que él vaya leyendo y a son de versión. Bueno, tenemos que decir así. La Biblia protestante sale de la versión católica, la cual escribieron con muchas aberrantes torceduras, como está dicho en 2 de Pedro 3:16. Vamos a leer ahora segunda de Pedro 3:16. 3, capítulo 3, verso 16. Y entonces leemos como Segunda habíamos, de Pedro 3:16. dice, un momento. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. La han escrito con aberraciones. Ahí se queda demostrado Bueno, entonces vamos a que me lea ahí lo que yo he escrito ahí. Entonces, como vemos la escritura que dice que tuercen las escrituras, dice el estudio, tuercen. Esa torcedura significa cambio, mudanza, como está dicho en Daniel 7:25. Desde luego, no hay que esperarlos. No hay que esperar que se va a levantar una bestia. Caballero, se dijo allá en el Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos y el medio de un tiempo. A los santos quebrantará. Pero es que ustedes no saben. ¿Qué significa eso? Pero yo se lo explico. Los santos son quebrantados.
porque se ve claro hoy en día. No hay que esperar un antimesías, como hoy le dicen anticristo, ni nada de eso. Eso está funcionando ya. Hay muchos aquí en Israel que están confesando a Jesús, el Jesucristo. Y no es así. Son dos cosas muy distintas. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, el Papa, ¿de quién es vicario? Hermanos, si el Mesías dijo, estaremos como el tiempo del diluvio, actualmente, ¿qué religión es justa? Entonces Dios salvará por un reducido remanente, lo cual estamos en su plena justicia. La doctrina de Dios, San Juan 7:16, que dice, bueno, vamos a leer primeramente lo que el Señor habla del pequeño remanente, que está en Isaías 1:9. Si Dios de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ese residuo es remanente. Porque Dios mandó para allá, para Babilonia. Porque sin Dios no se puede hacer nada, hermanos míos. Por eso yo soy directo. Voy siempre al grano de las cosas. Fueron también personas justas. Porque el plan y el propósito de Dios, entiendan, era revelarle los misterios al rey Nabucodonosor de Babilonia. Lo que iba a pasar en el futuro, pero no había nadie que revelase la cosa. Pero ya estaban allí el pequeño remanente. Dios tomó a Daniel, a Misael, a Abednego y a 3 jóvenes más para un propósito. Pero había más también. Pero un remanente, no todos. Pero Dios salva al todo por el remanente. Si ustedes me entienden esto, sacarán buena conclusión de la problemática de la salvación. Dios en distintas épocas ha enviado salvadores, mesías, con distintas características, pero siempre con su palabra. Nada de hacerle cambio a su palabra. Porque ustedes saben bien que el hecho de que se acabaron los sacrificios, ¿por qué? Porque estaban destinados, atiendan bien a las cosas de las prédicas de Saúl, Pablo, hasta que llegara el Mesías. Muerto el testador, ya no estamos bajo esa ley. No, señor. La ley ceremonial, la ley ritual, en orden a los sacrificios. Ya el Señor viene diciendo en Isaías, desde antes que se acabara ya
el templo, el tercer templo. Porque a mí no me embute nadie que están preparados para un tercer templo, no. Para un cuarto templo. Lo que pasa es que ellos no pueden decir como yo, cuarto templo, porque no se dan cuenta que el rey Herodes, como yo les he dicho, derriba el templo el segundo y pone el base mayor. ¿Dónde están las medidas esas? No las explican para seguir con la confusión, seguir confundido, volver a traer al Mesías, como dice la Escritura, proféticamente en los discípulos de Mashiach. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué virtud hay ahí en la religión? Ninguna, ninguna. Bueno, seguimos Entonces vamos leyendo. a continuar. Dice así. Leemos los remanentes. Entonces, hablamos de que estaban en su plena justicia. La doctrina de Dios, San Juan 7:16, que dice así. Y respondió a Mashiach, el Mesías, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, nos dice la doctrina de Dios, nos dice sobre la evidencia, ¿Qué significado tiene esto? Pues que debemos creer en una sola cosa. Mi mansedumbre es predicar la verdad sin ligarla con la mentira. No se debe mezclar. Leemos Santiago 3, del 11 al 13. Mi mansedumbre es predicar la verdad sin ligaduras, que no tengan contaminación. Una cosa igual a la otra, no, una cosa es diferente a otra. No se puede ligar palabras que nos exhorta el Señor con las palabras que hay plasmadas que son diabólicas también. Porque hay muchas palabras de lo que quieren ser las obras del malvado. Cuando Machía dice, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, y sus obras queréis hacer. Hay muchas cosas que están redactadas en la escritura de esa forma, de esa manera. ¿Y que nos hace entender que debemos observar la escritura, como dice Pablo, examinarla? A Mashiach mandó a examinarla también porque dijo, escudriña, para que vea la razón que habla de él. Porque de ella hablan ellas, de él hablan ellas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a buscarla, vamos a ahondar en ellas, en la profecía, en la escritura y en profecía también, para ver quién dice mentira y quién dice verdad. Entonces, leemos el ejemplo que dice la escritura en Santiago 3, Santiago, ¿no? del 11 al 13. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Amén. Cuando yo digo, no hagan mezcla, es porque analizo las escrituras. Isaías 7:14. Leemos Isaías 7:14. Nada tiene que ver con San Mateo 1:21.
Observen bien la cosa. Esta cuestión. San Mateo, 7:14. Por, eh, sie- no, Isaías Isaías 7:14. 7:14 Sí, dice así. con San Mateo Mm. 1:23. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la joven doncella concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Ahora leemos San Mateo 1:21, que no tiene nada que ver con Isaías Esa es la 7:14. salutación, el mandato del Señor, la orden de Él, su palabra. Esa es la doctrina que debemos nosotros tener. Yo la tengo y quiero que usted la tenga concienzudamente también. No tenemos que tener nada del adversario. Dice San Mateo 1:21. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino con el verso de San Mateo 1:23. No. Entonces, entonces, entonces el ángel no puede y no debe decir dos cosas distintas a la vez, sino que el orden viene no a San Mateo 1:23, sino a San Mateo 1, No 1:21. no viene a San Mateo 21. 1:21, sino a San Mateo 1, 23. verso 23. Ese es el ángel allá y el ángel acá. Porque ese ángel de por el medio es un ángel caído. Porque eso no lo pudo haber dicho Dios. Porque Dios no es chanchullero. ¿Qué pasa con eso? No liga. No se puede ligar las dos doctrinas. Dice San Mateo 1:23. He aquí la joven doncella concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Estos dos versos. Esos dos versos no ligan. Porque uno la predica, como les digo, el ángel caído, en el verso 21. Pero el verso 23 lo predica el ángel de Dios. De Dios. Amén. Cuando lleguen a entender por el Espíritu Santo que Dios ha hecho toda esta programación en la tierra por medio de sus siervos, los ángeles y los terrestres, sus profetas. Y han habido muchas situaciones que han querido, cuando Amashiach nos advirtió que nadie le llamara maestro, él dijo bien claro, porque uno es vuestro maestro. Entonces significa que el maestro está dando la clase, son los demás, son discípulos. Pero ¿qué va? Como dice San Mateo 24:24. Falsos mesías, porque ahí le pusieron el chanchulleo de la palabra esa que dice ahí en la Reina Valera. Pero
es Mesías. No liga una cosa con la otra, no es igual. El que ha estudiado un poco historia, ¿y quién era el sosodicho pascual del catolicismo? Y la persona que Dios escogió para el sacrificio, suprimiendo los corderos y haciendo un solo sacrificio. Punto. Y eso no se puede tomar como doctrina única. No. Es decir, una cosa con la otra, no, señor. O creo en el Mesías de Israel o creo en el Mesías católico. Pero si crees en el Mesías católica, no tendrás salvación porque no hay salvación ahí. Si el diablo mismo va a ser condenado. Entonces, ¿para qué van a estar en la doctrina católica, Roma, evangélica, cristiana, esa de Roma. hija de la católica, de la ramera? Yo le he estado predicando claramente todos los pasos, se los he ido dando paulatinamente, cómo es la función, cómo debemos creer, la doctrina que debemos tener, la que debemos publicar, hablar, con razones justas. Enciende. ¿Ah? Habla. Pues ahí se ve claro que nada tiene que ver un ángel con el otro. En el verso 21, el ángel caído, Satanás y inculcando a la bestia, al hombre de pecado. Y el ángel de Dios en el verso 23. Porque los dos versos dice ángel mismo, pero no se dieron cuenta que iba a venir un estudio correcto y una rectificación de los hechos para que comprendamos correctamente, con todo lujo de detalle, en quién hemos creído, dónde está la verdad. Aunque es verdad que se iba a levantar en Daniel 7, 21, 25, ¿eh? Es profecía, pero es una cosa que era para el mal, no para el bien. Entonces el Mesías fallecido no es el llamado Jesucristo, es el Mesías de Israel, que Israel lo negó, como dice la Escritura: los míos vino y los míos no me escucharon, no me recibieron. Mas aquellos que me recibieron le dieron potestad de ser llamados, de haber sido hechos siervos de Dios. ¿Eh? Esos son los que van a entrar cuando venga el Mesías a la derecha del Señor. Porque van a ir todas las religiones, todas, de zumbo, todo el que esté en religión y no esté en la palabra de la doctrina de Dios, por favor, no va a haber nada para ellos, porque ya Mashiach lo dijo, va a haber una separación. Pero esto que yo les estoy diciendo a ustedes viene de la doctrina nuestra de Dios. Donde haya un remanente, salva al Señor. Amén, gloria a Dios. Acuérdense que a Sodoma y Gomorra no había un remanente, no había un residuo, no había nadie. Pero que después, como se dijo en Isaías, que se nos dio a ver la lección de las cosas que pasó. Dice, mira, ahora yo estoy dando lo mismo que dijo Isaías. Va a haber salvación.
como ya yo le he dicho a ustedes. Pero puede haber castigo también, Ujú. porque eso no está dicho, pero se deja entrever. Porque el Señor Amachía habló de la cárcel y no le habló por una cárcel convencional de los hombres, que te echan cadena perpetua, 1000 años, 3000, no sé, la cantidad que dicen. Al rico le cobran millones de pesos, pero por una defensa o qué sé yo. Pero él no habló de esa cárcel literal, la cárcel espiritual, donde las personas van a pasar una estancia, porque ahí está diciendo que la cárcel no es para siempre. Así lo veo yo y así está escrito. Así es. No saldrás de allí hasta que no pagues una multa que Dios da. Pero es muy duro meterse en el problema de la muerte segunda. Eso sí va a estar durísimo, más que la muerte primera. Ahora, vamos a ver en qué contradice la Reina Valera a la Biblia hebrea, el Tanaj, que es como se dice Biblia en hebreo. Donde dice Jehová, el Tanaj hebreo dice el Eterno. Vamos a ver el primer ejemplo que yo le he dado pocos ejemplos, pero ustedes van a ver. Consíganse Biblia hebrea de hebreo al español, o el que sepa inglés de hebreo a inglés, y el que sepa chino de chino, de hebreo a chino. Y la Biblia al hebreo, al inglés hebreo, creo que está traducida de acuerdo a la Reina Valera, que está traducida por medio de la católica. Sus hijas están en la misma traducción de su madre. ¿Qué es darle la fuerza a la madre? Su predicación. Batallan en la misma, en el mismo ejército, el ejército del enemigo. Perdón. Vamos a leer entonces ahí. Génesis 10, como ejemplo, hay muchos anteriores y después, pero voy a escoger nada más que eso. Génesis 1, Génesis 17:1. Dice así en la Reina Valera. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces tenemos Vamos a leer en el Taná. la Biblia hebrea. Y tenía Abraham 99 años cuando se le apareció el Eterno diciéndole, yo soy Dios Todopoderoso, anda ante mí y sé íntegro. Dame acá el libro, ¿no? Ahí la diferencia está clara. Donde dice la Reina Valera Jehová, porque la bestia primera
No hablaba de Jehová, hablaba de Jehová. Jehová hablaron después. Los demás, y así se quedó porque ella tenía que aceptar todo lo que chanchulleo que hacía la gente. Pero estaban haciendo igual que la bestia primera. A donde dice ahí, Jehová, la palabra hebrea dice eterno, no Jehová. Al testigo de Jehová yo lo conozco bien. El chanchulleo que el diablo le tiene metido a ellos en su mente. Porque si dice el Eterno, está diciendo Jehová, no señor. Jehová le engancharon en el nombre que Dios no dio su nombre. Vamos a leer ahora. Éxodo 6:3. Ese apareció ahí con el Todopoderoso, claro está. El Omnipotente, que todo lo puede. Dice así en Éxodo 6:3 en la Reina Valera. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me notifiqué Qué a ellos. contradicción. Me aparecí con el nombre de Dios omnipotente o todopoderoso. Pero con mi nombre de Jehová no me aparecía. Entonces, ¿qué chanchulleo hace ahí? Por ejemplo, Dios chanchullea, no. Es el clero católico y su hija y sus hijas poniendo una versión que no se produce del original, de la original doctrina de Dios, no del judaísmo. Porque yo le puedo decir una pila de cosas del judaísmo, que no es judaísmo, que el judaísmo no existe. El judaísmo es un ministerial del Estado, dedicado a los reyes, no a la religión. La religión estaba dedicada, fue dedicada a Leví. Los principales que estaban, Moisés, Aarón, eran levitas, de la tribu de Levita, aunque eran hermanos de Judá, pero a cada cual en la bendición dio Jacob, Israel, le dijo a cada cual una porción de bendición diferente. Yo lo siento, pero yo no mezclo las cosas. Al pan, pan y al vino, vino. Yo no mezclo las cosas. Judaísmo es la doctrina política del pueblo de Israel. Y la doctrina de los sacrificios era por medio de la tribu de Leví. ¿Ya lo saben bien? Dejaría el sol, la luna, antes que, Su concierto. antes que se perdiera el sacerdocio levítico. ¿Pero cómo? Ortelio se pregunta, ¿pero cómo? Si el sacerdocio levítico hace tiempo no existe. Pero cuando el Espíritu le habla al Espíritu de uno, lo hace reconocer. Y eso no lo hace Dios a todo el mundo. Esto es así. Amachía es hijo de una levita. Hijo de una levita.
porque la que estaba casada con Zacarías, la cual le parió Johanán, el que puso catolicismo Juan, Johanán, el que bautizaba. Por orden del Señor. Amén. Pero lo que yo me refiero ahora no a ese punto, sino al punto de que su prima hermana, casada con José, que era de la tribu de Judá, tuvieron relación. Cuando se dice que Amachía es hijo de Dios, es por el oficio que hace Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Como lo dije en otras ocasiones. Entonces, esa es la operación que le llama hijo único del Eterno. Fue engendrado por el Espíritu Santo por un paso. Amén. Ese por es a través del Eterno que le dio esa orden. Como Moisés abrió el mar, son órdenes que recibe uno. Si no hay orden de Dios, nanajina, no hay nada. No se habla el río ni nada. Usted puede, yo puedo dar con mitades 20 veces con mi manto en el agua y no se abre ni nada de eso. Ahora, pero que Dios haya dicho, se abre. No digo yo si se abre. Pueden haber 40 dando tatazos con sus mantos y el río no abrirse. Pero al que Dios se lo comunicó, se abre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, ¿se cayó el sacerdocio levítico? No. Porque el sacerdote de Masías, por orden de Melquisedec, ustedes saben, pero es que hay la otra incógnita, que es la que estoy hablando yo, que es hijo de Miriam. Roma le puso María. Por eso es que yo hablo muchas veces con nombres hebreos, no con nombres, sino que para que ustedes sepan y vean, vayan comprendiendo. No hay que saberlo todo, sino la doctrina que nos salva. ¿Por qué nos salva? Porque es la palabra santa. No mate, no robe, no hurte, guachabá, la circuncisión. Es la palabra de la doctrina de Masías. Incluso Masías la tenían. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo él va a estar circuncidado? Y los discípulos no. Y todo el que vaya a creer a los discípulos van a estar sin circuncidar. No sabemos en qué paró la circunstancia de Tito. Eso lo sabemos. Que no fue circuncidado. Pero que la opinión de Dios no se puede cambiar. Entonces tiene que ver que eso es un asunto que posiblemente hasta sea circuncidado. Porque es imposible. Es imposible que sea que una persona que se desvíe de un mandamiento, incluso está constituido pueblo de Dios, como dijo Pablo, como se los he dicho, en Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 19, afirmado ahí por la palabra del siervo de Dios, no del chanchullero católico de los papas ni nada de eso. Que hicieron una doctrina de allá, de un hijo de Murami, qué sé yo, de esa gente extraña por allá. Hicieron una epidemia de
de la Pascua. Muchas cosas la enredaron. Si se te enredan una pila de cosas, ya no tiene ninguna buena. Pablo lo dijo. En Romanos 2, 25 o 26 por ahí. Sí, sí. Si el gentil guarda la ley, condenará al judío que con la circuncisión no guarda la ley. ¿Por qué no la guarda? Porque lo que está guardando es la doctrina judaica. Entonces se separa de la doctrina de Dios. No se dan cuenta de eso porque están ciegos. Amachía lo dijo, ciego guía de ciego porque están ciegos. O ustedes van a dar por bueno la doctrina judaica del judaísmo como buena. Si la dan como buena, porque ustedes son perversos también. Como cristianos, son perversos también. Claro que en esa índole, en esa razón, no sé si me entienden, pero bueno, en esa razón yo sí la entiendo. Y quisiera que la entendieran también. Pues entonces, no se puede uno desviar. Ningún punto. Ese mismo Santiago que se leyó ahí, que no se ligue el aceite, el vinagre, no se puede ligar la palabra de Dios con las palabras de otros que hayan predicado diferentes a las que ha predicado su siervo, lo cual Dios no le niega nada de lo que iba a hacer, como dice, a su siervo. Entonces yo creo que yo estoy en eh, la misma orden, en el mismo orden ese. Hermanos míos, no se troquen. No acepten nada de lo que diga el cristianismo. Ya ustedes, Dios los está sacando de esa infamia, de ese fango. Yo vi la iglesia con el piso lleno de fango. ¿Cuándo fue eso? Pues eso me lo estaba diciendo a mí el Espíritu. Pero yo no sabía nada. Y ahora me doy cuenta de que esas cosas. Porque mientras estemos en la tierra, estamos vivos. Hay esperanza. Pueden haber cambios admitidos del Señor. Porque muchos se van a esforzar, pero van a seguir con la mentira. La nobleza del Satanás, la mentira. Y llevándoselo para allá, para tener más gente con él, para que tal vez piensa que el infierno va a dar menos. Digo yo, no, ni idea mía como hombre. Supongo yo que cuando se quiere llevar tanta gente para allá, porque entonces el infierno va a dar menos. Pero una cosa piensa, como dice el dicho, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Si ustedes saben de esos dichos, una cosa puede pensar el ángel caído y otra cosa puede pensar el de Dios, del Eterno. Bueno, la comparación esta De la Biblia Reina Valera. de Éxodo, Sí. de Éxodo 6:3, en la Biblia Cipriano de Valera, Cacharú de Reina, de la de 1909. 1909. Ajá. Te empieza en el verso 3, pero en la Biblia católica, en la Biblia cristiana, digo, hebrea, te empieza desde el verso 2. ¿Por qué? Porque el libro es distinto, es más chiquito, la letra está
estirada. Entonces, en vez de decirlo en uno, lo dice entre el 2 y el 3, pero es lo mismo. Lee ahí nomás desde el 2. Y le dijo también Dios a Moisés, yo soy el Eterno, que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, si bien con mi nombre no me hice conocer. Tú dijiste el Eterno. El Eterno, sí. Aquí se ve que siempre, cada vez que han puesto la palabra Jehová, el enemigo metió el dedo y puso Jehová. Mientras que en la Biblia hebrea te dice a ti el Eterno. ¿A cuál de las dos voy a creer yo? En la que me dieron a beber de la fornicación, la bestia, una doctrina arreglada por los papas. Voy a creer en ella, o voy a meter la cabeza y los ojos, o la cabeza del entendimiento, y los ojos mirando detalladamente las razones para ver cuál es la que es correcta. Porque están dando una razón, sí, pero es equivocada. Porque no es Jehová, es el Eterno. Yo oí una conversación de un debate entre un evangelista y un testigo de Jehová. Y el evangelista le decía que en todo el Nuevo Testamento no se habla Jehová, sino el Padre Eterno. ¿Y cuál era la respuesta del testigo? Sí, es el Padre Eterno, pero es que el Padre Eterno es Jehová. Allá lo zumbó. Pero es que yo pensando, yo digo, los dos están mal de la cabeza. Tanto el testigo como el evangélico están mal de la cabeza. Porque no saben, no sabía el evangélico decirle por qué no se dice, como estoy hablando yo, por qué no se debe de explicar lo de Jehová. ¿Por qué no? Porque Jehová no existe. No existe. Porque el lugar donde ellos dicen Jehová y aquí se dice eterno, no pueden ligar. No se puede ligar una cosa con la otra. Pero el testigo dice, ve, porque como se dice Padre, está diciendo Jehová, no. Jehová es una palabra puesta por la enseñanza católica. Y como digo yo, que la Biblia Reina Valera viene de la enseñanza católica. No hicieron otra. Porque ellos lo que hicieron una reforma, pero con el mismo sentido de la mamá. ¿Se dan cuenta? Yo me explico bien. O yo explico bien. No se puede ligar el aceite con el vinagre, ¿no? No liga. Allí se nombró, el apóstol nombró varias cosas. Vamos a leer otro verso más.
como dice la Reina Valera, Amós, y esto es nada más que 2 versitos que cogí. Pero cuando me lean Amós, usted va a saber cuántas veces dice Jehová. Cada vez que dice Jehová, se dice eterno, no Jehová. O uno o otro. Si sigues con el Jehová, vas a ir de cachapún para el infierno junto con todos ellos. Porque te está destacando como cristiano, no como mesiánico, seguidores del Mesías, que la doctrina del Padre. San Juan 7, 16. Si él dijo mi doctrina no es mía, yo digo mi doctrina, le digo a ustedes, mi doctrina tampoco es mía. Hay que saber analizar las palabras y darle el contexto y el verdadero contenido. Por la prédica mía, debían de haber millones de entendimientos de personas que entiendan la verdad, la justicia, para ser salvos. Pero gracias a Dios que podamos entender un remanente y que se salve en nuestra familia. Que nuestra familia sean bendecidos y no tengan que pasar la cárcel o la cárcel, no sé bien cómo se dice. Cárcel. ¿Eh? Cárcel. La cárcel. Entonces leemos en Amós. Amós 1, 2. Amós 1:2 dice, en la Reina Valera, y dijo, Jehová bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Se dijo Jehová, ¿eh? Y el capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal. Jehová en 1 y Jehová en el 2. Y yo les estoy diciendo a ustedes que Jehová es hasta que se acabe la carta de Amós completa. ¿Por qué? Porque está traducida, no al español, está traducida de la lengua romana, ¿cómo es? De latín. ¿Eh? De latín. Ajá. De la lengua latina, del latín, ¿me entiendes? Y no la española tampoco. Así que pues, todo es un desazón, una situación embarazosa. Lee también ahí. Leemos en el Tanaj, es decir, en la Biblia hebrea, Amós capítulo 1, verso 2. Y dijo, ruge el Eterno desde Sión, y hace oír su voz desde Jerusalén. Y estarán de duelo las dehesas de los pastores, y se secará la cima del Carmelo. Ahora leemos en el profeta Amós capítulo 2, verso 1. Así dice el Eterno, por 3 transgresiones de Moab y por 4 yo no anularé la decisión del Eterno, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en cal. En toda la Biblia
de la referencia de Cipriano Valera, se dice los nombres de eso en el antiguo, como le llaman, el Antiguo Testamento. Pero yo les estoy enseñando a ustedes las aberraciones que hay en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tengo el conduce del Antiguo Testamento, como le llaman. Para mí es la continuidad, pero tengo el conduce anterior, como es bien correcto, de los profetas anteriores. Vamos ahora. Así que todo lo que está dicho referente al Jehová en la hebrea no lo puede decir. Y si no lo dice en la hebrea, no lo puede decir, no, que no lo dice. Y si no lo dice, ¿quién es más original? La versión del Papa, el nombre de pecado, usted sabe bien cómo está escrito en San Juan, como le llaman el teólogo, profeta. ¿Cómo se demora? Porque ellos profetizaban y ellos fueron profetizando. Pablo, todo, hablando los mensajes que estaban desarrollando, los mensajes que estaban predicados en el, como le llaman el Antiguo Testamento, anteriormente los otros profetas anteriores. Yo lo soy así más práctico para decir las cosas. No debemos tener esa liga, porque si no, van a quedar en el lado izquierdo del Señor en su venida y no los llamará al lugar derecho, porque muchos me dirán allí, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros, en tu nombre. A Mateo 7, 21 al 23, se lee eso. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cómo? Si los pentecostales, entonces, y ellos lo que están haciendo es ahora, pero es que bajo el diablo la usa para el propósito maldito de tenerlos engañados. ¿Y por qué se le dijo al Señor que yo conozco? De nombre, no lo llegué a conocer literalmente. Pero el propósito es que saliera de los pentecostales. Pero si es que, pero digo yo, pero si es que los pentecostales es una iglesia cristiana que se llaman, que se piensan que es del Mesías. Ah, porque la ley no se está guardando. Y si no se está guardando, no se está en el verdadero Mesías. Porque porque el creyente debe tener toda la ley. Y porque el creyente, bueno, porque el creyente de Dios no lo hace excepción de uno y otro, del judío y el gentil. Dios no hace excepción de personas. Pero los calibra a los dos por igual, por la ley. Pablo fue explícito en decir esa situación. Cuando dijo allí que se los he dicho. Efesios 2, 11, 12 y verso 19. Ahí se remata ahí. Ahí la ley se ata. Ata la ley, sella el testimonio entre mis discípulos. A la ley y el testimonio ese de verdadera machía, que no diga conforme hace porque no les ha amanecido. Pero que hace el chanchullo católico evangélico. Cambia el verso ese y lo pone para Jesucristo. Es muy peligroso. Muy peligroso. Porque se hunden. Por no creer la verdad.
la verdadera versión, que eso es la doctrina del Señor. Obreros de maldad. ¿Quién los enseñó a decir Jesucristo? La bestia católica. Después de los apóstoles, por primera vez se dijo ahí, ya los apóstoles habían predicado y estaban predicando. Por primeramente se dijo ahí, fueron llamados cristianos. ¿Y anterior quién eran? Dios cambió su palabra. ¿O fue que estaba dictado que la palabra de Dios la iban a cambiar? Iban a mudar. Que Dios tenga la misericordia de todos vosotros. Vamos a leer ahora Santiago 3, ¿no? 18. Santiago 3, 18. 2, 18. Santiago 3:18 o Jacob, que era el nombre de él también. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿De quién es la paz? ¿Para quién es la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os la doy. Esa gente está en el mundo. Todos ellos es un conjunto, relativo unos de otros. Como digo yo, todos ellos juntos. ¿Qué significa? Una sola cosa, todos. El mismo perro, pero que son distintos collares. Comunismo, socialismo, islamismo, budismo, tao, como digo yo. Todos. Es uno solo, son uno solo. Son uña y carne. Porque todos están en la misma perversidad. La misma perversidad doctrinal. El Señor conecte a los míos por el Espíritu Santo. Amén. Y le dé buen entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. ¿Por qué nosotros perdonamos? Porque en definitiva Machía perdonó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso digo yo. Pues yo también estoy perdonándolos porque ellos no saben lo que hacen. Están destruyendo ellos mismos sus almas. Vamos a darle la bendición. Y que los poquitos, como dijo el Señor, unos a 100, otros a 60 y otros a 30. Bueno, hasta ahora yo le doy gracias a Dios porque llego a los 40. Oh, de Dios. Amén. Debía llegar un poco más, porque quien está predicando en orden las cosas soy yo. Y que lo predica otro no lo sé. Pero que yo lo que sé es que yo sí la estoy predicando al semana. Puede ser al conjunto de otros. Y puede ser que remanentes no sean 4 o 5. Aunque hubieran tres nada más en el Señor. Ahí está Él. Salvando. Vamos a ver porque hay sorpresa. Vamos a dar la bendición de nuestro hermano sacerdote
sumo sacerdote de Hamashiach, el Mesías, que Dios escogió para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Mashiach en la cruz, en la salvación, el sacrificio, para que tengamos salvación. Entonces, ¿la salvación de quién viene? De Dios. Y hay que respetar al Mesías, a Pablo, a Pedro, a todos los Mesías. Todo lo que ya Dios ha instruido. Son salvadores, son Mesías. No se confundan. Bueno, la salvación, la bendición. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bijuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beyasen Leja Shalom, Shalom, Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumina Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Hace Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. En nombre del Mashiach. Amén.